En este video vamos a revisar las derivadas en más dimensiones. Espero que sea en realidad un video más o menos corto. Aunque vamos a ver los tres métodos, pues es casi directo en realidad, ¿no? Entonces, ya habíamos visto que cuando uno tiene el cálculo simbólico, lo único que tiene que hacer es utilizar la función diff y poner con respecto a qué variable se deriva, ¿no? Entonces aquí, pues tenemos aquí esta función que es x cuadrada más y cuadrada menos y. Entonces, cuando yo derivo con respecto de x, pues me sale simplemente, es como si esto fuera una constante, entonces se va a 0 y nos queda 2x. Y si yo derivo con respecto de y, pues me debe dar 2y menos 1, ¿no? Entonces eso es lo que sale, eso es lo que uno esperaría. Ahora, para el caso de la derivada numérica es casi igual. Lo único que necesitamos es, o sea, yo defino mi f de x y y como una función, esta misma que habíamos puesto aquí arriba en el fondo, y luego voy a definir una que sea con respecto de y es simplemente sustituir como 1, ¿no? Y ahora, pues a esa le aplico la derivada, ¿no? Entonces tengo que simplemente redefinir mi función en términos de donde todas las que no voy a derivar las transformo en la evaluación que queremos, ¿no? Entonces aquí yo quiero que la y sea 1, entonces sustituyo la y la x quiero que sea 1, entonces voy a sustituir 1. Podría haber sustituido 5 y entonces sería la x igual a 5. Y ya derivo con respecto a y en el valor 2, ¿no? Entonces eso era nuestra definición de derivada antigua, pues es simplemente lo pasé a una derivada a una derivada parcial en el fondo, ¿no? O sea, transformé mi sistema de dos variables a uno de una sola variable con el otro un parámetro, ¿no? Y sustituí ese parámetro. Entonces la derivada parcial es casi idéntica. Aquí quiero hacer notar que cuando hacemos ese tipo de derivadas de una función, es algo que no me gusta mucho de SymPy. Entonces yo hago la derivada con respecto de y, entonces automáticamente hace que la primera variable sea la y la segunda ya pasa a ser la x, ¿no? Entonces eso termina siendo que cuando yo evalúe mi derivada pues necesito ponerle el 2 primero, porque es el que quería que fuera la y, ¿no? El valor de la y, porque ahora pasó a ser la primera, ¿no? Entonces, y después el 1. Entonces eso es algo un poco incómodo de la derivada simbólica, y es que aquí de alguna forma no considera quién es primero y quién es después, porque son símbolos, entonces reconoce el símbolo. Y una vez que se evalúa, pues tiene una expresión que puede ser la x o la y la primera. Entonces, ¿cuál va a ser la primera? Pues la que tiene la que se con respecto a la cual se derivó, ¿no? Entonces eso lo vuelve un poco latoso. Pero en fin, pues así es. Entonces en la derivada numérica vamos a ver si podemos hacer una función que no tenga yo que estar sustituyendo, sino decir, pues tengo n variables o m variables y la enésima variable es la que quiero sustituir, ¿no? Entonces es la que es con respecto a la cual quiero derivar, y entonces pues lo podemos escribir de esta forma. Entonces la derivada de f con respecto de x evaluado en x o más bien la derivada con respecto a la variable enésima de f evaluado en x y dado un delta x. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues vamos a generar un conjunto de x's. Aquí podríamos, pues, obviamente derivar al mismo tiempo sobre todas. Entonces no haríamos 0 todas, sino poner aquí un vector de deltas x's. Pero bueno, si vamos a derivar con respecto de una en particular, pues hacemos un vector de ceros y la variable enésima o sea, el elemento enésimo de nuestro vector de ceros, vamos a sustituirlo por delta x, ¿ok? Entonces ahora f va a estar evaluado, o sea, para hacer la derivada vamos a hacer f de x, que es un vector, más delta x, que es otro vector, donde todos son ceros excepto el enésimo elemento, menos f de x dividido entre delta x. Y entonces
todos los valores de todos con respecto al único que, o sea, todos los estamos dejando fijos de alguna forma, porque para todos los valores esta x es un número constante, entonces va a ser el mismo f de x, excepto para el enésimo valor, y eso es justamente la definición de la derivada parcial, ¿no? Entonces con eso podemos hacer nuestra definición de la derivada parcial. Entonces, por ejemplo, esta función que teníamos antes, f, ahora no la escribo como f de x y y, sino que la escribo como f de x nada más, y x es un vector de elementos, ¿no? Y es el primer elemento al cuadrado, el segundo elemento al cuadrado, menos el segundo elemento, que era tal cual lo que teníamos aquí. El primer elemento al cuadrado, el segundo elemento al cuadrado, menos el primer elemento. Y derivo entonces f de x evaluado en x igual a 1, y igual a 2, con respecto a la segunda derivada, ¿no? Que es la de la y. Y eso pues nos debe de dar el 3, ¿no? En realidad hay un error porque no es porque la derivada es numérica, y entonces nos queda el 3.000999, ¿no? Que es básicamente lo mismo que habíamos obtenido aquí, más el error numérico que se genera por el hecho de ser flotantes. Entonces ahora sí vamos a pasar a la derivación automática de las derivadas parciales, y pues es en realidad una idea muy similar a la de la derivación numérica, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos la derivada parcial de f con respecto a la enésima variable evaluado en este vector x? Pues lo que vamos a hacer es generar el conjunto de duales donde todos, o sea, vamos a tener un dual que incluya vectores, ¿no? Entonces todos los elementos de las derivadas van a ser ceros, excepto por un elemento que va a ser el 1, ¿no? Entonces, igual que hacíamos con las derivadas automáticas en general, ¿no? Entonces cuando estábamos calculando las derivadas automáticas, ¿dónde lo teníamos? Aquí. Yo sustituía el dual de x y 1, ¿no? Entonces aquí pues vamos a hacer exactamente lo mismo, excepto que el 1 no va a ser 1, sino va a ser un vector lleno de ceros. A ver dónde lo dejé. Entonces va a ser un vector lleno de ceros, excepto por un elemento que va a ser 1. Entonces todas las derivadas van a ser 0. Eso significa que se toma como constante, ¿no? La función. Y va excepto por una. Entonces a esa una sí le calcula la derivada. Y ya eso me va a dar un vector completo. Entonces, así de simple, así de... Es como la magia de utilizar esto de estructuras, ¿no? Que de alguna forma yo no tuve que hacer ningún cambio importante. Simplemente, pues como ya estaba considerando aquí en mi definición del dual... otra vez me regreso. En la definición de las operaciones, ¿dónde estaba? Acá está. No, entonces la derivada ya incluía el toma una x y luego toma un ones de las x, ¿no? Entonces este one lo que hace es va a producirme un conjunto de unos con el mismo tipo que la x. Entonces si es un vector, pues me produce un vector de unos. Si es con tantos elementos como tenga la x. Si es una cosa de complejos, pues me va a producir el complejo 1. Si es lo que sea, me va a producir el 1 de ese tipo, ¿no? Entonces eso pues, tiene como la belleza de que ahora, pues, si ya tenemos una estructura que son los duales, puedo hacer algo del estilo, ¿no? Entonces yo meto aquí la x son vectores, y le pido que en general pues me produzca ceros, en este caso son ceros, entonces los elementos de las derivadas van a ser ceros, excepto por uno que va a ser un 1 del tipo de la variable x. Esto además lo transforma a que podamos derivar con complejos o lo que queramos, y el dual lo vamos a hacer. Le pongo el punto para que sean sobre los vectores. Entonces va a ser sobre todas las x's y sobre todas las derivadas, ¿no? Entonces todas las derivadas son ceros. Va a aplicarle la función a todos esos donde la derivada de 1 es 0. De cada uno de esos elementos es 0. Excepto en un lugar donde su derivada es 1, ¿no? Entonces eso nos da, pues, así de sencillo. De alguna forma a mí me parece en realidad un poco mágico. Es tan sencillo que uno lo tiene que revisar varias veces. Les sugiero escribir por su cuenta todo esto y tratar de entender
todo lo que hay detrás, ¿no? Es tan sencillo que es difícil, o sea, es casi increíble. Entonces ahora sí, ya lo aplicamos, ya que tenemos esta simple conversión, que es, quiero hacer notar que es prácticamente la misma idea que aquí, ¿no? Entonces prácticamente tomamos lo de la derivada numérica, pero ahora con las derivadas, con los números duales, ¿no? Hace magia de alguna forma. Y ya, que me regrese la derivada de eso. Entonces, pues lo probamos y lo vamos a probar. ¿Y qué obtenemos? Pues lo que debíamos obtener, ¿no? Que es 3. ¿No? Realmente lo hace bien. Y por supuesto, existe para el caso de el forward differentiation, o sea, las derivadas automáticas vía la paquetería. También se puede hacer, y en realidad lo que se calcula es directamente todo el gradiente. El gradiente pues es el conjunto de todas las derivadas parciales. Entonces pues simplemente eligen el segundo elemento en este caso, y ya con eso obtienen la derivada parcial con respecto al segundo elemento. Así de simple. Ok, en el siguiente, no, ya lo vemos de una vez. Entonces ahora para hacer el gradiente pues ya lo dijimos, ¿no? Entonces simplemente necesitamos todas las parciales. Entonces en el caso de la derivada simbólica, lo que tenemos que hacer, podríamos hacer una función que incluyera eso, pero también podemos simplemente escribir el vector, ¿no? Entonces abrimos corchetes, escribimos la derivada parcial de x con respecto de f de x, y o de lo que queramos poner aquí, con respecto de la variable, para la variable en todas las posibilidades, que es en x y en y. Entonces con eso ya automáticamente tenemos el gradiente, ¿no? Entonces obtuvimos el gradiente de una sola. Para el caso de la derivada numérica, pues lo único que hay que hacer es tomar la derivada que ya teníamos y aplicarla sobre todos los elementos de nuestro vector, ¿no? Que vaya desde 1 hasta el último posible elemento del vector, y ya con eso tenemos nuestro gradiente, ¿no? Entonces aplicamos el gradiente y por supuesto nos va a dar lo que esperaríamos. Evaluado sobre 1 y sobre 2, pues significa 2 aproximadamente y 3 aproximadamente, ¿no? Entonces 2 por 2, 4 menos 1, 3 está. Para la derivada, utilizando la derivación automática, pues utilizamos exactamente el mismo truco, y ya obtenemos el gradiente, ¿no? Entonces el gradiente era muy fácil una vez que teníamos la derivación en sus 3 versiones, o pues ya les dije aquí con esta paquetería pueden simplemente escribir el gradiente, quitan esta parte de acá, y les va a dar el gradiente tal cual como esperaba, ¿no? Entonces esas son las versiones del gradiente. Para el jacobiano vamos a hacer una cosa muy al estilo, ¿no? Entonces, para el caso de la derivada de la derivada simbólica, pues tienen que construir cuáles son las posibles funciones y luego hacer la matriz. Entonces la matriz va a ser la derivada de cada uno de los elementos, ¿no? Entonces yo tenía dos funciones. Entonces mi función completa sería una que me arroje estos dos posibles valores, ¿no? Entonces uno me arroja el F1, otro me arroja el F2, e incluso agregué una tercera función que no estaba aquí, que me mandaba a F de x, y menos x menos y, ¿no? Entonces tiene esta GG tiene 3 valores, ¿no? Entonces uno le pone cada uno, puede evaluar esta GG en cada uno de los X y de los Y me va a dar el vector de f de xy, f2 de xy y esta función de fxy menos x menos y, ¿no? Entonces eso sería la evaluación de esto. Y ahora saco la derivada de esta cosa, del elemento y, para xy, para la variable, para todos los elementos de nuestro arreglo, ¿no? Que en este caso son 3, y para todas las posibles variables. Entonces eso me va a dar la matriz jacobiana, que en este caso pues no es cuadrada, porque puse más funciones, o sea, más elementos de este vector que variables. Pero bueno, así podemos obtener. Un truco similar podemos hacer para la derivada numérica, ¿no? Entonces elegimos cada uno de los elementos y luego hacemos la matriz sobre cada uno de estos elementos de
del arreglo que hayamos producido, cada uno de los de las posibles coordenadas, y con eso definimos nuestra matriz, ¿no? Entonces por eso con eso obtenemos pues, una matriz que debería de ser la evaluación de esta de aquí. Y exactamente la misma idea con la diferenciación automática, ¿no? Entonces vamos a hacer el jacobiano de la derivada de todas las GIs desde i igual a 1 hasta el número de elementos de la GG sobre todos los posibles variables que se tengan, ¿no? Entonces pues vamos a obtener básicamente los mismos números, 2, 12, 1, 3, 18, 2. O lo podríamos hacer en forward differentiation, ya tiene el jacobiano incluido, entonces simplemente lo aplicamos y nos va a dar el resultado, y lo tiene definido de esta forma. Entonces aquí podemos tenemos las diferentes funciones y ya evaluadas, ¿no? Entonces también podríamos haber hecho algún truco así, aunque aquí en este caso no, sí, o sea, realmente creo que podríamos haber simplemente puesto la función evaluada. En fin, entonces estas son las estrategias para hacer el jacobiano. En el próximo video vamos a ver una pequeña aplicación de las derivadas, y con eso terminamos la parte de las derivadas.